Te lo advertiré solo una vez, prepárate. El mundo esconde récords geográficos mucho más extremos de lo que imaginas. Y cuando llegues a los últimos de esta lista, entenderás exactamente por qué te dije esto desde el principio. Empecemos por el número 35, el lugar habitado más frío del planeta. En el extremo oriental de Siberia, dentro de la República de Sajá en Rusia, existe un pequeño pueblo llamado Oymyakon, considerado el asentamiento humano permanente más frío del mundo. En 1933 se registró allí una temperatura de menos 67,7 grados Celsius, una cifra tan extrema que incluso el mercurio de muchos termómetros deja de funcionar. Lo sorprendente es que a pesar de estas condiciones brutales, alrededor de 500 personas siguen viviendo allí durante todo el año, soportando inviernos en los que los coches deben permanecer encendidos durante horas para evitar que el motor se congele. La vida cotidiana en Oymyakon desafía toda lógica climática. Las tuberías de agua no pueden enterrarse bajo tierra porque el suelo permanece congelado permanentemente, así que muchas casas dependen de letrinas exteriores. Los alimentos frescos prácticamente no existen durante el invierno, por lo que la dieta tradicional incluye carne congelada de reno o pescado que se come literalmente congelado, como si fuera hielo. Incluso actividades simples como usar un teléfono móvil al aire libre pueden resultar complicadas. La batería puede morir en cuestión de minutos debido al frío extremo. 34. La isla más aislada del planeta. En medio del Océano Atlántico Sur, a más de 2.400 kilómetros del continente más cercano, se encuentra Tristán da Cunha, considerado el archipiélago habitado más remoto del mundo. Pertenece al Reino Unido, pero está tan lejos de cualquier gran ciudad que la población, que ronda las 250 personas, solo puede recibir barcos unas pocas veces al año desde Sudáfrica. No hay aeropuerto, y el viaje en barco puede tardar aproximadamente una semana dependiendo de las condiciones del océano. El asentamiento principal, llamado Edinburgh of the Seven Seas, está construido al pie de un volcán activo que domina toda la isla. En 1961 ese volcán entró en erupción y obligó a evacuar a toda la población hacia Inglaterra. Lo curioso es que, tras pasar un tiempo en el Reino Unido, muchos de los habitantes decidieron regresar voluntariamente a la isla cuando la actividad volcánica cesó. A pesar de vivir en uno de los lugares más aislados del planeta, la comunidad mantiene una vida organizada con escuela, hospital, agricultura local y un sistema social extremadamente unido. 33. El lago navegable más alto del mundo. En los Andes, entre Bolivia y Perú, se encuentra el lago Titicaca, el lago navegable más alto del planeta. Su superficie está a aproximadamente 3.812 metros sobre el nivel del mar, una altitud donde el aire es tan delgado que muchos visitantes sufren soroche o mal de altura. A pesar de esto, el lago cubre una superficie enorme y ha sido utilizado durante siglos como vía de transporte por comunidades indígenas que navegan en embarcaciones hechas de totora, una planta acuática local. Una de las características más sorprendentes del Titicaca son las islas flotantes de los Uros, construidas completamente con capas entrelazadas de totora. Estas plataformas artificiales pueden moverse ligeramente con el viento y deben ser renovadas constantemente para evitar que se descompongan. Algunas de estas islas han estado habitadas durante generaciones y en ellas existen casas, escuelas e incluso pequeñas torres de observación hechas del mismo material vegetal. Vivir allí significa habitar literalmente sobre una superficie flotante en medio de uno de los lagos más altos del planeta. 32. El punto más seco de la Tierra. En el norte de Chile, dentro del desierto de Atacama, existe una zona conocida como Yungay, considerada el lugar más seco del planeta donde se han realizado mediciones científicas. Durante décadas completas, algunos instrumentos meteorológicos han registrado 0 milímetros de lluvia, algo prácticamente imposible en la mayoría de ecosistemas del mundo. Tan extrema es la sequedad que el suelo contiene niveles de sal y minerales similares a los encontrados en la superficie de Marte. Debido a estas condiciones, el área se ha convertido en un laboratorio natural para científicos que estudian la posibilidad de vida en otros planetas. Algunos experimentos han demostrado que ciertos microorganismos pueden sobrevivir enterrados bajo la superficie del suelo, protegidos de la radiación solar extrema. Además, la atmósfera limpia y sin humedad convierte al norte de Chile en uno de los mejores lugares del mundo para observatorios astronómicos.
lo que explica por qué muchos de los telescopios más avanzados del planeta están instalados en esta región. 31. La frontera más corta del mundo. En medio de los Pirineos existe una de las fronteras más extrañas y diminutas del planeta. Se encuentra entre Francia y España, específicamente entre el pequeño pueblo español de Os de Civís y la aldea francesa de Gibia, pero lo verdaderamente curioso ocurre en la isla de los Faisanes, situada en el río Bidasoa. Este pequeño islote tiene apenas unos cientos de metros de longitud y está considerado el condominio más pequeño del mundo, administrado conjuntamente por ambos países. Lo extraordinario es que la soberanía de la isla cambia automáticamente cada 6 meses. Desde febrero hasta julio pertenece administrativamente a España y desde agosto hasta enero pasa a manos de Francia. Este acuerdo se mantiene desde el siglo XVII como resultado de tratados históricos entre ambas naciones. La isla no está habitada permanentemente, pero sigue siendo un símbolo diplomático único, el único territorio del planeta que cambia oficialmente de país 2 veces al año sin guerras ni conflictos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de todo nuestro planeta. 30. El edificio más alto jamás construido en una ciudad histórica. En el corazón de Dubái se eleva el Burj Khalifa, el rascacielos más alto jamás construido por el ser humano, alcanzando 828 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, su punta es tan alta que desde los pisos superiores se puede ver la puesta de sol varios minutos después que desde la base del edificio. En días despejados, la vista puede extenderse hasta más de 90 kilómetros sobre el desierto y el Golfo Pérsico. La construcción requirió innovaciones ingenieriles extraordinarias. El edificio contiene más de 160 pisos habitables y utiliza un sistema de diseño llamado núcleo en I, que le permite resistir los fuertes vientos del desierto. Incluso el hormigón tuvo que ser vertido en horarios nocturnos para evitar que el calor extremo del día afectara su resistencia. Hoy en día, el Burj Khalifa no solo es un símbolo de Dubái, sino también una demostración de hasta dónde puede llegar la ingeniería urbana moderna. 29. El país con la carretera más peligrosa del mundo. En Bolivia existía una carretera que durante décadas fue conocida como el Camino de la Muerte, oficialmente llamada Camino a los Yungas. Esta vía conecta la ciudad de La Paz con la región amazónica de los Yungas y serpentea por los Andes a más de 4.600 metros de altitud en algunos tramos. La carretera es tan estrecha que en ciertas curvas apenas cabía un solo vehículo, con precipicios de más de 600 metros cayendo directamente hacia la selva. Durante muchos años, los conductores tenían que tocar la bocina antes de cada curva cerrada para advertir a los vehículos que venían en dirección contraria. Además, a diferencia de la mayoría de países, en esta carretera se conducía por el lado izquierdo para que el conductor pudiera ver mejor el borde del precipicio al cruzarse con otro vehículo. Aunque en la actualidad existe una nueva carretera más segura, el antiguo camino sigue siendo famoso entre ciclistas y aventureros que descienden sus peligrosas curvas como una de las rutas más extremas del planeta. 28. La ciudad construida dentro de una roca gigante. En el sur de Jordania se encuentra Petra, una de las ciudades arqueológicas más impresionantes del mundo. Lo extraordinario de este lugar es que gran parte de sus edificios no fueron construidos piedra sobre piedra, sino tallados directamente en la roca de los acantilados de arenisca hace más de 2000 años por el pueblo nabateo. El monumento más famoso, conocido como Al-Kazné o El Tesoro, parece una fachada monumental esculpida con precisión casi imposible en una pared vertical de roca. Petra permaneció oculta para gran parte del mundo durante siglos hasta que fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. La ciudad se encuentra al final de un estrecho cañón llamado Sick, que actúa como un corredor natural de más de 1 kilómetro de longitud. Al salir del cañón, los visitantes se encuentran de repente con la fachada monumental del tesoro iluminada por el sol del desierto. Una escena que ha convertido a Petra en uno de los paisajes históricos más icónicos del planeta. 27. El río que cambia de color como un arco iris. En Colombia existe un río tan inusual que muchos lo llaman el río más hermoso del mundo. Se trata del Caño Cristales, ubicado en la Sierra de la Macarena.
Durante algunos meses del año, especialmente entre junio y noviembre, el fondo del río se cubre con una planta acuática llamada Macarenia clavijera, que al recibir la luz del sol produce colores intensos que van desde rojo brillante hasta amarillo, verde y azul. El resultado es un fenómeno visual impresionante. El río parece un auténtico arcoíris líquido serpenteando entre formaciones rocosas antiguas de más de 1.000 millones de años. Lo curioso es que este espectáculo solo ocurre cuando se combinan condiciones muy específicas de nivel de agua, temperatura y luz solar. Si el río está demasiado lleno o demasiado seco, los colores desaparecen por completo, lo que hace que el fenómeno sea temporal y aún más extraordinario. 26. La montaña más alta desde su base real. Cuando se habla de la montaña más alta del mundo, casi todos piensan en el Monte Everest, pero si se mide desde su base real hasta la cima, el récord pertenece a otra montaña completamente distinta, Mauna Kea, en Hawái. Aunque solo sobresale unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, la mayor parte de la montaña está sumergida bajo el Océano Pacífico. Si se mide desde el fondo marino hasta la cima, Mauna Kea alcanza aproximadamente 10.200 metros de altura, superando incluso al Everest por más de 1.000 metros. En su cima se encuentran algunos de los observatorios astronómicos más avanzados del mundo, ya que la altitud extrema y la atmósfera clara del Pacífico ofrecen condiciones ideales para observar el espacio. Lo sorprendente es que, mientras los científicos estudian galaxias desde su cumbre, la base de la montaña permanece escondida miles de metros bajo el océano. 25. El aeropuerto donde los aviones aterrizan sobre la playa. En la isla caribeña de St. Martin existe uno de los aeropuertos más sorprendentes del planeta, el Aeropuerto Internacional Princess Juliana. Lo que lo hace extraordinario es que la pista comienza justo después de una pequeña playa llamada Maho Beach, lo que obliga a los aviones a descender a una altura increíblemente baja sobre las cabezas de los bañistas antes de tocar tierra. En algunos aterrizajes, enormes aviones comerciales pasan a apenas 20 o 30 metros del suelo mientras los turistas miran desde la arena. El espectáculo se ha vuelto tan famoso que la playa se ha convertido en una atracción turística internacional. Sin embargo, también puede ser peligroso. Cuando los aviones despegan, el potente chorro de aire de los motores puede lanzar arena, objetos e incluso personas varios metros hacia atrás. A pesar de las advertencias y las señales de seguridad, muchos visitantes se aferran a la valla del aeropuerto para experimentar la fuerza del despegue, convirtiendo a este lugar en una mezcla única de geografía, aviación y adrenalina. 24. El país donde el sol no se pone durante más de 2 meses. En el extremo norte de Noruega, dentro del archipiélago de Svalbard, existe un fenómeno natural conocido como el sol de medianoche. Entre aproximadamente finales de abril y finales de agosto, el sol nunca desaparece completamente del horizonte. Esto significa que durante más de 2 meses seguidos, el cielo permanece iluminado las 24 horas del día, incluso a medianoche. La ciudad principal del archipiélago, Longyearbyen, vive bajo esta luz continua durante el verano ártico. Para muchos visitantes, resulta desconcertante intentar dormir cuando el sol sigue brillando en el cielo a las 3 de la madrugada. En invierno ocurre lo contrario. Durante varios meses el sol no sale en absoluto, sumiendo la región en una larga noche polar. Esta alternancia extrema de luz y oscuridad convierte a Svalbard en uno de los lugares habitados más peculiares del planeta. 23. La cascada más alta del mundo. En el corazón del Parque Nacional Canaima, en Venezuela, se encuentra el Salto Ángel, la cascada más alta de la Tierra. El agua cae desde una altura total de aproximadamente 979 metros, lo que significa que es más de 15 veces más alta que las famosas cataratas del Niágara. La cascada desciende desde la cima de un tepuy, una gigantesca meseta rocosa con paredes verticales que parecen surgir directamente de la selva amazónica. Debido a la enorme altura, el agua no siempre llega al suelo como una corriente continua. En muchos momentos del año, especialmente durante temporadas secas, parte del agua se dispersa en forma de neblina antes de tocar el fondo del valle. El lugar es tan remoto que solo se puede acceder por avión pequeño o por largos viajes en canoa a través de ríos selváticos, lo que hace que ver esta cascada sea una auténtica expedición geográfica. 22. La ciudad construida a más altura del mundo. En los Andes peruanos existe una ciudad que desafía los límites de la vida urbana en altura, La Rinconada.
Situada a más de 5.100 metros sobre el nivel del mar, es considerada la ciudad permanente más alta del planeta. Se encuentra cerca de un glaciar en la región de Puno y creció rápidamente debido a la minería de oro en las montañas cercanas. Vivir a esa altitud implica enfrentarse a un aire extremadamente pobre en oxígeno. Muchas personas que llegan desde otras regiones sufren mareos intensos o mal de altura severo. Además, las temperaturas pueden descender por debajo de cero durante gran parte del año y las condiciones de vida son duras debido a la falta de infraestructura moderna. Aún así, miles de mineros continúan viviendo allí, atraídos por la posibilidad de encontrar oro en uno de los entornos urbanos más extremos del planeta. 21. El desierto más grande del mundo, que no es de arena. Cuando la mayoría de las personas piensa en desiertos, imagina enormes dunas de arena como las del Sahara. Sin embargo, el desierto más grande del planeta no está en África, sino en la Antártida. Este continente helado se considera un desierto porque recibe muy poca precipitación anual, en algunos lugares incluso menos que el Sahara. En ciertas zonas del interior antártico apenas cae nieve durante años, lo que crea un paisaje extremadamente seco y frío. El aire es tan seco que la nieve puede evaporarse directamente en vapor sin derretirse primero. Además, el continente alberga el glaciar más grande del mundo, el glaciar Lambert, que se extiende por cientos de kilómetros. A pesar de parecer un océano congelado infinito, la Antártida es técnicamente el mayor desierto de la Tierra. 20. El lugar más profundo de todos los océanos. En el Océano Pacífico Occidental se encuentra la Fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido en los océanos de la Tierra. Dentro de esta enorme depresión submarina existe una zona llamada Challenger Deep, donde la profundidad alcanza aproximadamente 11.000 metros. Si se colocara el monte Everest dentro de esta fosa, su cima todavía quedaría a más de 2.000 metros bajo el agua. La presión en esa profundidad es tan extrema que supera 1.000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Durante mucho tiempo se creyó que ningún ser vivo podía sobrevivir allí, pero expediciones recientes han descubierto criaturas sorprendentes, incluyendo peces y microorganismos adaptados a esas condiciones extremas. Incluso se han encontrado rastros de contaminación humana en forma de microplásticos, lo que demuestra hasta qué punto las actividades humanas han alcanzado incluso los rincones más remotos del planeta. 19. El bosque más antiguo del planeta. En las montañas blancas de California, Estados Unidos, crece un árbol que desafía el paso del tiempo, el pino longevo o Bristol Cone Pine. Algunos ejemplares de esta especie tienen más de 4.800 años, lo que significa que ya estaban vivos mucho antes de que se construyeran las pirámides de Egipto. El árbol más famoso, conocido como Matusalén, es uno de los organismos vivos más antiguos del planeta. Estos árboles sobreviven en un entorno extremadamente duro, con suelos pobres, fuertes vientos y escasas precipitaciones. Paradójicamente, esas condiciones severas ayudan a preservar su longevidad, ya que el crecimiento lento hace que la madera sea increíblemente resistente a enfermedades y plagas. Muchos de estos árboles retorcidos y desgastados por el viento siguen vivos después de milenios, convirtiendo este bosque en una auténtica cápsula del tiempo natural. 18. El país con más volcanes activos. Indonesia se encuentra sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen varias placas tectónicas. Como resultado, el país posee alrededor de 130 volcanes activos, más que cualquier otro lugar del planeta. Uno de los más famosos es el monte Merapi, ubicado cerca de la ciudad de Yogyakarta, considerado uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo. Las erupciones de Merapi han ocurrido repetidamente a lo largo de la historia, expulsando nubes ardientes de gas y ceniza que pueden descender por las laderas a gran velocidad. A pesar de este riesgo constante, millones de personas viven en las zonas cercanas debido a que los suelos volcánicos son extremadamente fértiles para la agricultura. Esta convivencia entre peligro geológico y vida humana hace que Indonesia sea uno de los escenarios volcánicos más fascinantes del planeta. 17. El lago que puede petrificar animales. En Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, existe un lago tan extraño que parece sacado de una historia de fantasía, el lago Natron. Sus aguas tienen una concentración extremadamente alta de carbonato de sodio y otros minerales alcalinos, lo que eleva su pH hasta niveles cercanos al de productos químicos corrosivos. Cuando animales como aves o murciélagos caen en el lago, sus cuerpos pueden conservarse de una manera peculiar,
Los minerales del agua cubren los cadáveres y los endurecen, creando figuras que parecen auténticas esculturas de piedra. A pesar de estas condiciones extremas, el lago también es el principal lugar de reproducción de millones de flamencos menores que se alimentan de microorganismos adaptados a este ambiente químico tan hostil. 16. La frontera donde tres países se encuentran en un solo punto. En África Austral existe un punto geográfico fascinante conocido como el cuatripunto del río Zambeze. Durante mucho tiempo se creyó que 4 países se tocaban exactamente en un mismo punto: Zambia, Namibia, Botsuana y Zimbabue. Sin embargo, estudios geográficos posteriores demostraron que en realidad hay 2 fronteras muy cercanas separadas por apenas unos cientos de metros. Esto significa que Zambia y Botsuana comparten la frontera internacional más corta del mundo, de aproximadamente 150 metros de longitud. Este diminuto segmento fronterizo fue lo que permitió construir el puente Kasungula, inaugurado en 2021, que conecta ambos países cruzando el río Zambeze. Es uno de los lugares más curiosos del planeta desde el punto de vista geográfico y político. 15. El lugar donde el océano tiene una cascada submarina. En el Océano Índico, cerca de la isla de Mauricio, existe un fenómeno visual tan extraño que parece imposible: una gigantesca cascada bajo el agua. Este efecto se observa frente a la costa suroeste de la isla, especialmente cerca de la península de Le Morne-Brabant, donde desde el aire parece que el fondo del océano se abre y el agua cae hacia un abismo profundo como si fuera una catarata marina. Sin embargo, lo que realmente ocurre es un truco espectacular de la geografía submarina. En esa zona, la plataforma continental de Mauricio termina abruptamente y desciende miles de metros hacia las profundidades del océano. Las corrientes marinas arrastran arena y sedimentos claros desde la laguna poco profunda hacia ese borde, creando una ilusión óptica que parece una cascada gigantesca cayendo al vacío. Desde un avión o un dron, el efecto es tan realista que da la impresión de que el océano está siendo absorbido por un agujero colosal, convirtiéndolo en uno de los paisajes marinos más surrealistas del planeta. Además, esta zona marca uno de los límites más dramáticos entre aguas poco profundas y el océano profundo en toda la región. La claridad del agua tropical permite ver con gran nitidez el movimiento de los sedimentos, lo que intensifica aún más la ilusión visual. Este fenómeno ha hecho que Mauricio se convierta en un lugar muy estudiado por geólogos y oceanógrafos, ya que demuestra cómo la interacción entre corrientes, relieve submarino y sedimentos puede crear paisajes que parecen desafiar completamente las leyes de la naturaleza. 14. La cueva más profunda jamás explorada. En las montañas del Cáucaso Occidental, en el país de Georgia, se encuentra la cueva más profunda conocida del planeta, Veriovkina. Su entrada está situada en una remota zona de alta montaña del macizo de Arabica, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Desde esa pequeña abertura en la roca comienza un descenso extremo que alcanza aproximadamente 2.220 metros de profundidad, lo que la convierte en la cueva natural más profunda explorada por seres humanos. Explorar Veriovkina es una tarea extremadamente peligrosa que requiere semanas de expedición. Los espeleólogos deben descender por una compleja red de pozos verticales, pasajes estrechos y galerías inundadas utilizando cuerdas, equipo de escalada y sistemas especializados para sobrevivir en un ambiente completamente oscuro. En algunas zonas la cueva contiene ríos subterráneos y cascadas internas que resuenan en la oscuridad, mientras que en otras se abren cámaras gigantescas ocultas bajo kilómetros de roca. En 2018, una expedición internacional logró alcanzar el punto más profundo conocido hasta ahora. Allí encontraron una cámara final parcialmente inundada que marca el límite actual de exploración. Sin embargo, muchos geólogos creen que el sistema de cuevas podría extenderse aún más en profundidad, lo que significa que Veriovkina podría ocultar todavía regiones subterráneas completamente desconocidas para la ciencia. 13. El lugar donde el agua hierve sin volcanes. En lo profundo de la Amazonía peruana, cerca de la ciudad de Pucallpa, existe un río que parece desafiar todas las reglas de la geografía, el Shanay Timpishka, conocido popularmente como el río hirviente. En algunos tramos el agua alcanza temperaturas cercanas a los 90 grados Celsius, lo suficientemente calientes como para causar quemaduras graves en segundos.
Lo más sorprendente es que este río no se encuentra en una región volcánica activa. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que las historias locales sobre un río que hervía eran simplemente leyendas amazónicas. Sin embargo, investigaciones recientes confirmaron que el fenómeno es real. El agua se calienta debido a sistemas geotérmicos profundos donde el calor del interior de la Tierra se filtra a través de fallas geológicas hasta la superficie. En algunos puntos del río, pequeños animales que caen al agua mueren rápidamente debido al calor extremo. Aún así, el lugar es considerado sagrado por comunidades indígenas locales, que lo ven como un sitio espiritual relacionado con antiguas tradiciones amazónicas. El Xanay-Timpixca sigue siendo uno de los ejemplos más raros del planeta de actividad geotérmica intensa, lejos de cualquier volcán. 12. El pueblo donde casi todos comparten el mismo apellido. En el sur de Vietnam, dentro del delta del río Mekong, existe una curiosidad demográfica extraordinaria relacionada con el apellido Nguyen. En todo el país, aproximadamente 40% de la población comparte este mismo apellido, lo que lo convierte en uno de los casos más extremos de concentración de apellidos en el mundo. Pero en algunas aldeas del delta la proporción es todavía más sorprendente. En ciertas comunidades rurales, prácticamente todos los habitantes llevan el apellido Nguyen, lo que hace que identificar a las personas requiera usar nombres completos, apodos o referencias familiares. Esta concentración se debe a una combinación de historia política y tradiciones culturales. Durante siglos, cuando nuevas dinastías llegaban al poder, muchas personas adoptaban el apellido de la familia gobernante para demostrar lealtad o evitar persecuciones políticas. La última gran dinastía imperial de Vietnam fue precisamente la dinastía Nguyen, que gobernó hasta mediados del siglo XX. Como resultado, millones de personas adoptaron ese apellido con el paso del tiempo. Hoy en día, esta peculiaridad geográfica y cultural hace que en algunos pueblos vietnamitas puedas encontrarte con escuelas, negocios y calles donde la gran mayoría de los nombres comienzan exactamente igual. 11. El lago que desaparece y reaparece cada año. En Eslovenia existe un lago tan extraño que no siempre está ahí. Se trata del lago Čerknica, ubicado en una región kárstica llena de cuevas y ríos subterráneos. Durante ciertas épocas del año, especialmente en temporadas lluviosas, el lago se llena y puede alcanzar más de 30 kilómetros cuadrados de superficie, convirtiéndose en el lago más grande del país. Sin embargo, cuando las lluvias disminuyen, el agua comienza a desaparecer lentamente a través de grietas y túneles naturales en el suelo de piedra caliza. En cuestión de semanas, el lago puede vaciarse casi por completo, dejando al descubierto un enorme campo cubierto de hierba donde antes había agua. Este fenómeno ocurre porque la región está llena de conductos subterráneos que actúan como un gigantesco sistema natural de drenaje. Durante los meses en que el lago desaparece, los habitantes locales incluso utilizan el terreno para agricultura o pastoreo. Luego, cuando regresa la temporada de lluvias, el paisaje vuelve a transformarse y el lago reaparece como si surgiera de la nada. Este ciclo natural ha fascinado a científicos durante siglos y es uno de los ejemplos más espectaculares del comportamiento de los paisajes kársticos en el mundo. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir aprendiendo datos increíbles sobre cada rincón de nuestro extraordinario mundo. 10. El lugar donde dos océanos parecen no mezclarse. En el extremo sur de Alaska, cerca del Golfo de Alaska, ocurre un fenómeno visual tan extraño que parece que el océano está dividido en dos. Desde el aire se pueden observar enormes masas de agua con colores completamente distintos que se encuentran pero no se mezclan inmediatamente. De un lado aparece un azul profundo típico del océano abierto, mientras que del otro se extiende una masa más clara y turbia cargada de sedimentos provenientes de los glaciares. La línea que separa ambos colores puede extenderse por kilómetros y parece dibujar una frontera perfecta sobre el mar. La explicación está en los ríos glaciares que descienden desde las montañas de Alaska transportando grandes cantidades de polvo mineral conocido como harina glaciar. Cuando estas aguas cargadas de sedimentos llegan al océano, tienen distinta densidad, temperatura y salinidad que el agua marina. Esa diferencia hace que ambas masas se mantengan separadas temporalmente, creando un contraste espectacular visible incluso desde satélites. Con el tiempo las corrientes terminan mezclándolas, pero durante ese breve periodo el mar parece literalmente partido en dos colores. 9. La isla que nació ante los ojos del mundo.
En 1963, pescadores que navegaban frente a la costa sur de Islandia observaron algo que parecía imposible: una enorme columna de humo y ceniza emergiendo del océano. En realidad estaban presenciando una erupción volcánica submarina que estaba creando una nueva isla desde cero. Durante meses, explosiones volcánicas expulsaron lava y ceniza, hasta que finalmente la roca volcánica comenzó a elevarse sobre la superficie del Atlántico Norte. Así nació Surtsey, una de las islas más jóvenes del planeta. La erupción continuó durante casi 4 años y fue documentada por científicos de todo el mundo. Cuando la actividad volcánica terminó, la isla se convirtió en un laboratorio natural único. Islandia restringió casi totalmente el acceso para que los investigadores pudieran estudiar cómo la vida coloniza un territorio completamente nuevo. Con el paso de los años comenzaron a llegar semillas transportadas por el viento, insectos arrastrados por corrientes y aves marinas que anidaron en sus acantilados, permitiendo observar paso a paso cómo nace un ecosistema desde cero. 8. La carretera que parece flotar sobre el océano. En el estado de Florida, en Estados Unidos, existe una autopista que atraviesa el mar durante cientos de kilómetros, la famosa Overseas Highway. Esta carretera conecta la ciudad de Miami con el archipiélago de los Cayos de Florida y finalmente llega hasta Key West, el punto más al sur del territorio continental estadounidense. A lo largo del recorrido, los conductores cruzan decenas de puentes que conectan pequeñas islas tropicales rodeadas por aguas turquesa del Golfo de México. El tramo más impresionante es el Seven Mile Bridge, un puente de más de 11 kilómetros de longitud que cruza mar abierto durante varios minutos de conducción continua. Desde el coche, el agua se extiende en todas direcciones hasta el horizonte, creando la sensación de estar conduciendo directamente sobre el océano. Esta carretera se construyó siguiendo en parte el recorrido de una antigua línea ferroviaria destruida por un devastador huracán en 1935 y hoy se considera una de las rutas escénicas más espectaculares del planeta. 7. El punto terrestre más cercano al espacio. Cuando se habla del lugar más cercano al espacio, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en el Monte Everest. Sin embargo, si se mide la distancia desde el centro de la Tierra, el punto más cercano al espacio no está en el Himalaya, sino en la cima del monte Chimborazo, en Ecuador. Esto se debe a que nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino que está ligeramente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. El Chimborazo se encuentra muy cerca de la línea ecuatorial, donde la superficie de la Tierra está más alejada del centro del planeta. Aunque su altura sobre el nivel del mar es menor que la del Everest, su ubicación geográfica hace que su cima se eleve más lejos hacia el espacio. Por esta razón, la cumbre de esta montaña ecuatoriana es técnicamente el punto de la superficie terrestre más cercano al espacio exterior. 6. El cráter que lleva más de 50 años ardiendo. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un enorme agujero en el suelo que parece salido de una película apocalíptica. Es conocido como la Puerta del Infierno, un cráter de aproximadamente 70 metros de diámetro que lleva ardiendo continuamente desde 1971. Durante la noche, las llamas iluminan el desierto con un resplandor anaranjado visible desde kilómetros de distancia. El cráter se formó cuando ingenieros soviéticos perforaban el suelo buscando gas natural. Durante la exploración, el terreno colapsó y abrió una gran cavidad que comenzó a liberar grandes cantidades de gas metano. Para evitar que los gases tóxicos se propagaran, decidieron prender fuego al cráter pensando que el combustible se agotaría en pocos días. Sin embargo, el gas siguió fluyendo desde el subsuelo durante décadas, manteniendo el fuego encendido hasta el día de hoy. 5. El punto más bajo de la superficie terrestre. Entre Israel, Jordania y Cisjordania se encuentra uno de los lugares más extremos de la geografía mundial, el Mar Muerto. Sus orillas se encuentran aproximadamente 430 metros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más bajo de la superficie terrestre que no está cubierto por océano. Esta enorme depresión geológica forma parte del sistema de fallas del Valle del Jordán. El lago es famoso por su altísima concentración de sal, que puede ser hasta 10 veces mayor que la de los océanos. Debido a esta densidad extraordinaria, el cuerpo humano flota con facilidad en sus aguas sin necesidad de nadar. Sin embargo, esta misma salinidad impide que la mayoría de los organismos acuáticos sobrevivan allí, lo que explica su nombre. En las últimas décadas, el nivel del Mar Muerto ha descendido rápidamente,
provocando la aparición de miles de grandes socavones en las orillas. 4. La ciudad rodeada de lagos volcánicos. En el centro de Madagascar se encuentra Antsirabe, una ciudad situada en una región volcánica antigua llena de cráteres formados por erupciones ocurridas hace miles de años. Muchos de estos cráteres se llenaron con agua de lluvia y dieron origen a pequeños lagos circulares rodeados de empinadas paredes rocosas. Uno de los más conocidos es el lago Tritriba, famoso por su agua oscura y profunda. Durante mucho tiempo, los habitantes locales pensaban que este lago no tenía fondo debido a su color casi negro y a la forma vertical de sus paredes volcánicas. En realidad se trata de un antiguo cráter que se llenó gradualmente con agua. La región alrededor de Antsirabe está salpicada de estas formaciones geológicas, creando un paisaje inusual donde lagos perfectamente redondos aparecen entre colinas verdes. 3. La cordillera más larga del planeta. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa continental más larga del mundo, extendiéndose aproximadamente 7.000 kilómetros a lo largo del borde occidental de América del Sur. Esta gigantesca barrera natural atraviesa 7 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En muchos tramos forma una frontera natural entre naciones y separa ecosistemas completamente distintos. Los Andes albergan algunos de los paisajes más extremos del planeta, incluyendo volcanes activos, altiplanos a más de 4.000 metros de altitud y enormes glaciares de montaña. En ciertas regiones, las montañas son tan abruptas que durante siglos fueron casi imposibles de cruzar. Además, la cordillera actúa como una barrera climática que influye directamente en el clima de todo el continente sudamericano. 2. El lugar donde la gravedad es ligeramente menor. La gravedad en la Tierra no es exactamente igual en todos los lugares del planeta. Uno de los puntos donde es ligeramente más débil se encuentra cerca del monte Huascarán en Perú. Este fenómeno ocurre porque la montaña está situada cerca del Ecuador, donde la rotación de la Tierra genera una pequeña fuerza centrífuga que reduce mínimamente el efecto de la gravedad. Además, el Huascarán supera los 6.700 metros de altitud, lo que significa que su cima está más alejada del centro de la Tierra que la mayoría de los lugares habitados del planeta. La combinación de estos factores hace que los objetos pesen ligeramente menos allí que en otras regiones. Aunque la diferencia es muy pequeña y prácticamente imperceptible para el cuerpo humano, demuestra cómo la geografía y la forma del planeta pueden influir incluso en algo tan fundamental como la gravedad. 1. El único lugar donde todos los usos horarios se encuentran. En medio del océano Ártico se encuentra el Polo Norte, uno de los puntos geográficos más peculiares del planeta. Allí convergen todos los meridianos de la Tierra, lo que significa que técnicamente todos los usos horarios pasan por ese mismo punto. En otras palabras, en el Polo Norte cualquier hora podría considerarse correcta dependiendo de la dirección hacia la que se mire. A diferencia del Polo Sur, que se encuentra sobre el continente antártico, el Polo Norte está situado sobre hielo marino flotante que se desplaza lentamente con las corrientes del océano. Esto significa que el punto exacto donde alguien coloca un pie en el Polo Norte puede moverse kilómetros con el paso del tiempo. Por esta razón, además de ser uno de los lugares más remotos del planeta, también es uno de los más curiosos desde el punto de vista geográfico. Después de descubrir estos 35 récords increíbles, cuéntanos, ¿cuál te impresionó más? ¿Hay alguno que quieras compartir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos el mismo récord geográfico. Y hablando de elegir, lo mejor que podemos hacer es ver el video que está en pantalla, así nos convertiremos en verdaderos expertos en geografía mundial. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Nos vemos en el video!